del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Amén. ¿Cuántos están gozosos y agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Alabamos al Señor por su gran amor por nosotros. Y hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos han sido libertados por el Señor Jesús? La palabra de Dios dice: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que en Cristo somos libres. Esta verdad vamos a proclamarla y vamos a hacernos propios de ella. Somos libres. Hay libertad para el que cree en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
nos libertó, ese Dios que nos libró del poder del pecado, ese es el Dios al que nosotros adoramos, el creador de los cielos y de la tierra, el que dijo hágase la luz y fue la luz, el que dijo al hombre levántate y el hombre se levantó. A ese Dios nosotros adoramos. ¿Cuántos se unen con nosotros y a los ángeles adorar al Dios que es sobre todo y sobre todos? Con el poder de su
queremos conocerte más, conocer ese Dios poderoso. Ayúdanos. Estamos en tus manos. Estamos en tus manos. Sí, buen día, amada iglesia. Demos gracias a nuestro Señor. Cuán grande y maravilloso es poder cantarle cántico de júbilos, de alabanza y de adoración a su nombre, a nuestro altísimo, único Dios. Y creemos que lo hacemos en el nombre de aquel que es por sobre todo nombre, nuestro amado Jesús, nuestro amado Redentor, nuestro amado Salvador. Gracias, Padre, por dárnoslos. Gracias, Señor mi Dios, porque Él resucitó. Por el Espíritu Santo fue levantado, Señor mi Dios, y fue llevado a los cielos y está sentado a su derecha, a su lado, Padre, y de allí ha de venir en un momento que usted así lo indique, un tiempo por venir, un tiempo futuro, a juzgar a vivos y a muertos. Gracias, Señor mi Dios, por su palabra, por su profecía. Gracias por este día que nos da para leerla, hacer meditación en ella, atesorarla. Y mi Dios precioso Padre, sea su Espíritu Santo engrandeciendo en cada una de nuestras vidas el testimonio de su gloria. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, mientras les ruego, por favor, nos estemos ubicando en la primera carta a los tesalonicenses y llenos de alegría, continuamos ya terminando, finalizando el capítulo 5 de esta carta. Vamos a dar lectura en los versos del 19 al 22 y mientras ustedes se van ubicando, bueno, un cordial saludo damos a la iglesia, en especial a nuestra comunidad cristiana, los Overos, a toda la familia, a todos nuestros amigos que tenemos todo el gusto de reunirnos, pero también a todos aquellos que en otros espacios lo hacen a través de estos medios. Lo importante es recibir la bendición de nuestro amado Padre. Y es que hoy tenemos una segunda entrega, un segundo encuentro en algo que el Señor nos ha demandado, y este mensaje lleva por nombre No apaguéis al Espíritu. Y de verdad ha sido para nosotros, hemos sido motivados, somos en gran manera a obedecer. Tal exhortación es para ello, tal exhortación es para que así produzca en nosotros eso que el Señor quiere, en obediencia. Entonces leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 22. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Una carta de verdad llena de bastante bendiciones, instrucciones que nos han ayudado a crecer como iglesia, a madurar, y que hoy, si se quiere evitar que los hombres apaguen al Espíritu, que es lo que nos viene dando la carta, la palabra a nosotros, también hay que evitar el menosprecio a la profecía. El Espíritu es la luz divina, y si queremos exaltarlo, avivarlo, entonces debemos tener cuidado de valorar y preservar esta profecía, esta palabra que el Señor nos ha dado, porque realmente es lámpara ella en nosotros es donde se coloca esta preciosura. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros somos ese recipiente, esa lámpara donde el Señor vierte, el Señor deposita, y que quiere que atesoremos esta palabra profética. A nosotros, a quien se nos ha revelado también. Y bueno, se nos dice hoy: no menospreciéis las profecías. Vayámonos también, vamos a examinarlo de esta manera, vamos a leer
Apocalipsis, al capítulo 22, y vamos a hacer lectura al verso 7. Dice así la palabra: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí va, ahí va. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Maravilloso es nuestro Señor, nuestro amado. Porque es que el ángel, el que ha enviado en representación de nuestro amado Jesús, porque es palabra de él, ¿verdad?, le dice al discípulo, al apóstol Juan, son palabras fieles y verdaderas. Hermano, eso desde el tiempo antiguo, desde lo que habría de suceder y cumplirse, igual al tiempo actual y lo por venir, en el tiempo futuro, el Señor ha dado de sus profecías. Y qué bien lo ha hecho, porque ha sido para bien para todos, para que conozcamos, para que tengamos paz, para que tengamos regocijo, para que tengamos amor, para que tengamos confianza, fe en su bondad, de su gracia, a nuestro beneficio. Ejemplo tenemos de ello a David, también referido por los apóstoles en el libro de los Hechos. Vamos a revisar en el capítulo 2, vamos a irnos a Hechos 2, ¿sí? Y allí nos vamos a ubicar Hechos 2, tenemos Hechos 2:30, vamos a examinar Hechos 2:30. Y venimos ahí estaba ocurriendo algo muy poderoso, de lo cual el Señor había prometido. Y leemos 2:30. Dice así, de David: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Si necesitara terminar este mensaje aquí, esto recopila, ¿verdad?, en esencia lo que el Señor nos está hablando hoy. Nos está dando, ¿verdad?, a entender de un Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, que fue derramado. Nos está hablando de los profetas que el Señor envió, ¿verdad?, y que bien hablaron la palabra verdad, la palabra profética, y que bien nos había dado proféticamente las profecías que se habían de cumplir. Pero hoy indicamos, hacemos honor a nuestro amado Jesús, hacemos honor a lo que Él dispuso, porque fíjense como ahí dice claramente lo que le fue dado a David a conocer. Entonces, ¿cómo hoy nosotros tener en poco tan grandes promesas en sus profecías? De ninguna manera. Debe ser exaltada, debe ser en nosotros avivada, testificada, vivida. Y es que debemos valorar y cuidar tan grandes regalos que el Señor nos ha dado. Comenzando, su Espíritu Santo ha sido enviado para habitar en nosotros. Y no nos ha abandonado. Yo creo que realmente, como sé que usted también, iglesia, ¿verdad?, lo voy a recalcar, en su gran majestad de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, es decir, en su carácter de conocerlo todo, de estar presente en todo y ser por sobre todas las cosas, insisto, ha comenzado y culminará una perfecta obra en nosotros, los que hemos de ser reconciliados
están abiertos, nuestro Señor en gran bondad, así como ha hecho con nosotros mucho. El Señor vino con nuestro amado Jesús a reconciliarnos a todos con Él, a redimirnos, a hacernos salvos, y nosotros debemos de alegrarnos de predicar esta palabra. Pero ahora bien, saber esto y valorarlo está en inquirir, en investigar, en atesorar en el corazón, y lo anoto aquí, lo subrayo, tomarlo como lo hicieron los que creyeron. Para ellos tenemos a todos los personajes bíblicos que están referidos aquí y lo que en buena ley, en buen ejemplo nos dieron, ¿no?, los profetas y los apóstoles. Y por supuesto que en gran manera fue nuestro Señor Jesús también. Y de ellos siguieron el ejemplo de ellos los apóstoles, sus discípulos. Y vamos a destacar al apóstol Pedro en su segunda carta, escrita por Pedro, en el capítulo 1. Vamos yéndonos, ubicándonos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer en los versos 29, del 19 al 21, perdón. Y nos vamos, primera de Pedro, y leemos 19, 21. Tenemos también, dice así la carta del apóstol Pedro, afirmando que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tal cual. Y es que nosotros se nos ha sido dado también, y a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y nosotros nos debemos maravillar de tan grande honra. Y fijémonos bien que la siguiente instrucción se enlaza con la anterior, de no menospreciar las profecías. El hecho de que nos hace bien en atesorar, apreciar, al igual al hablar de las profecías, también se insta a los creyentes más bien ¿a qué? A examinarla también y a probarla. Dice aquí, nos está diciendo la carta en Tesalonicense, dice, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno. Eso por un lado, porque debemos convertirnos en poseedores de ese tesoro invaluable. Tengamos las escrituras como, hermanos, como oro refinado en el fuego, algo que es puro, es el oro más fino, que es el único que puede enriquecer verdaderamente. Es la palabra. Y un ejemplo de ello volvemos al salmista David, vamos a verificar el Salmo 119, porque el Salmo 119 exalta todo con relación a las Escrituras. Pero vamos a leer 119, 97, 100. Salmo 119, verso del 97 al 100. Fíjense lo que decía el salmista de esto, lo que estamos hablando, en apreciar, en no menospreciar, en tener en gran valor la profecía, pero que también en examinarla, en retener lo bueno. Y dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¡Cuán glorioso! Fíjense que en otras versiones habla de esta palabra, el salmista decía
En vez de entendimiento hablaba que él decía, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios, todo lo que el Señor había revelado a su vida, eran su meditación. Y ese es el deleite que nosotros debemos tener hoy. Tenemos otro ejemplo en Hechos 17:11. Busquemos en la palabra, en el libro de los Hechos 17:11. Y también hablaremos del 12, porque esto es un suceso que tiene que ver con la carta a los tesalonicenses. Y era cuando Pablo tuvo que bajar hacia Berea, y precisamente los de esa población, fíjense lo que ellos inquirieron. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y era necesario, y aún se nos dice que debemos hacerlo, porque, hermano, como resultado de comprobar ser fiel y verdadera, estas palabras producen maravilla, y eso es lo que produce alrededor. Todos nos maravillamos de cuán grandes y excelentes son estas palabras, el predicar y escuchar la palabra de verdad. Porque fíjense que como dice el verso 12, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres de distinción, y no pocos hombres. Esos son los resultados. Fíjense que en otras versiones habla de resultados, como resultado se obtuvo que muchos judíos, como también lo hicieron muchos griegos prominentes y muchas personas de la región, tanto hombres como mujeres, producía un eficaz y genuino arrepentimiento y conversión verdadera. Eso es lo que produce esta palabra profética, es en retener lo bueno, en examinarla, en así predicarla. Por otro lado, ¿por qué? Aquí tenemos esta pregunta, ¿por qué, verdad, la advertencia de examinarlo todo? Atento público en general, a todos los que estamos aquí presentes, sean padres e hijos, toda la iglesia tiene que estar atenta. La palabra realmente nos apercibe de las maquinaciones del padre de mentira. El diablo lo hace a través de falsos profetas, falsos maestros, me refiero a los que tuercen y tergiversan la verdad. Así nos alerta el Espíritu Santo en las Santas Escrituras. Nos habla, nos guía, nos instruye para que no nos dejemos engañar. Así, no se dejen engañar. Es una frase que Pablo, inspirado santamente, usa frecuentemente en todas sus cartas. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Hay falsos maestros por los falsos profetas. Pablo usa la frase conociendo que el ser humano, hermano, es más frecuentemente engañado con una mentira que instruido con una verdad. Qué insólito. Eso pasa y en gran manera. Pero bueno, fíjense, vamos a examinar algo. En el jardín del Edén, así pasó, y lo verificamos la semana pasada en la anterior entrega. Adán y Eva, sin una naturaleza pecadora, sin una mente caída, sin un corazón corrupto, sin una voluntad esclavizada, estaban, 0 kilómetros, como diríamos uno nosotros, estaban vírgenes, fueron instruidos por Dios con la verdad, ciertamente. ¿Y qué ocurrió? Se dejaron engañar fácilmente con la mentira. Qué tremendo, hermano. El mejor instructor que pueda existir en todo el universo. El maestro. Y que, en y por sobre todo lo creado enteramente, ha enseñado la verdad, siempre. Pero cuando la verdad fue torcida con un juego de palabras, que es lo que eso ocurrió allí, y debemos siempre tener ese conocimiento. Es decir, fue enmascarada, fue maquillada. Dime, con que el Señor, con que tu Dios, y todo aquello hizo entrar en duda, a entrar en ese juego
a Eva que escuchó la mentira que le fue presentada. Y lamentablemente, ¿qué pasó? Ya todos conocemos la historia. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué es más fácilmente ser engañado con una mentira que ser instruido con la verdad? La respuesta no es tan complicada tampoco, ni compleja. De verdad que no, hermano. Miren, la respuesta es esta. La respuesta es que la verdad apela al espíritu. La verdad conmueve a nuestro espíritu, nos compulge. Pero los juegos de palabras, atractivas aparentemente, o las mentiras, todas apelan a los sentidos naturales, a la carne. Y se hacen apetecibles. Tu inclinación, hermano, y mi inclinación natural es a los deseos de la carne. Por consiguiente, cuando la carne oye la mentira, mira cómo pasa ese proceso. Cuando la carne oye la mentira, eso es como música a nuestros oídos, a los oídos carnales. Eso hace, como dirían por ahí, eso hace un tilín, hace una conexión con la carne. Y esa es la razón por la que nosotros eventualmente abrazamos lo que no es. Esa es la misma razón por lo que continuamente la carne vive preguntando, ¿qué tiene eso de malo? No, ¿para qué? Eso, bueno. Cuando la pregunta que se debe hacer es, ¿y qué tiene de santo eso? Eso que se me está presentando ahí a la vista, eso que estamos escuchando. ¿Tú sabes por qué la carne pregunta qué tiene de malo comer eso? ¿Qué tiene de malo escuchar, ver esto, ver lo otro, tocar aquello que es prohibido? Porque la carne quiere saber hasta dónde puede gozar y disfrutar, hasta dónde puede cruzar quizá la línea, esa trazada en la arena, esa que nos marcó, vamos a decir bíblicamente, eso que el Señor nos dijo, del árbol, del huerto, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal. El Señor dijo, de él no comerás. Una prohibición, hermano. Pero si se trata de satisfacer cada uno de los sentidos naturales, sin que tengas consecuencias, o que tan cerca, ¿verdad? Nosotros a veces no medimos eso. No medimos eso y entonces vamos y nada más por satisfacer los placeres, entre comillas, recuerdan, pasan esas cosas cuando nos pasamos de la raya. Prohibido a la carne no le gusta realmente. Cuando algo nos lo prohíben, hermano, eso no nos gusta. Mientras que el espíritu de nuestro Padre, en mi espíritu, nosotros tomados de su mano, andando en el espíritu, estaría preguntando, en vez de ser tentado y caer en la trampa, deberíamos estar preguntando, ¿qué tiene de santo eso? Perdón, hermano. Porque a la imagen de mi Padre Creador es que tengo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es que debemos parecernos. Por eso es que nuestro espíritu, de verdad, a la verdad, como dice la Escritura, está dispuesto y se conecta con nosotros porque nos quiere ayudar en gran manera. Mire, el Señor, aquí mire, fíjense, el Señor a través del apóstol Pablo nos recuerda cuán fácilmente podemos ser engañados. Atento, hermano, atento, no lo ignoremos, mire, fíjense. Vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Corintios 11, 3. Segunda de Corintios 11, 3. La carta a los Corintios, por aquí la tenemos, se me perdió, aquí está la marca. Dice el apóstol Pablo, teniendo cuidado de nosotros y de todo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense bien, hermano.
Fíjense bien por qué no debemos ignorar esto tan importante. Incluso en otras versiones habla de que nuestras mentes no sean desviadas, que tengamos cuidado, ¿verdad? De no desviarnos de la sencillez, de la pureza, de la devoción que tenemos que tener a nuestro Señor. Hermanos, la posibilidad del engaño no es solo de personas recién convertidas. A veces estamos creyendo que nosotros nos las sabemos todas o que somos unos supermanes, no sé, unos superhéroes. Pero mi hermano, esto lo que estamos hablando no es de personas inmaduras, como pudiéramos pensar. Ninguna de esas dos cosas les caracterizaban, como ahorita nombramos a Adán y a Eva. Esto es típico de personas como tú y como yo, de carne y de hueso, tan sencillo como eso. Y de criaturas, y más de criaturas caídas. Vamos a ver lo que nos dice la carta a los Gálatas en el verso 6, en el capítulo 6, vamos a buscar verso 7. Carta a los Gálatas, un poquito más adelante, capítulo 6, verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque, leo el 8 también, hermano. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. ¿Ah? Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, hermano. De Dios nadie se burla. Eso con que cuando la persona o uno se deja engañar, uno es el responsable. No puedes estar delegando, pasando tu responsabilidad, porque de Dios nadie se burla. Por eso es que dice, no nos dejemos engañar. Y esas son palabras sencillas que el Señor nos está diciendo, pero que habla de la grandeza de los atributos de nuestro Dios y Padre. De Él nadie se burla. Entonces aquí la carta nos está hablando, ¿verdad? Nos está figurando de un terreno como la humanidad, donde el hombre cosecha a la luz de lo que siembra. Si el hombre siembra luz, si siembra lo bueno, por supuesto que va a sembrar y va a cosechar la verdad, va a cosechar del Espíritu. Pero si el hombre cosecha o siembra, en tinieblas, ¿qué va a cosechar? Muerte y destrucción. Eso es así tan sencillo. Y debemos recordar, vamos a recordar algo. Algunos ejemplos bíblicos y sus consecuencias, mis hermanos. Mire, fíjese, tenemos el primer ejemplo. Cuando el sacerdote Elí, lo recordamos, no impidió el mal comportamiento y la inmoralidad de sus hijos. Fue negligente, se dejó engañar. ¿Qué cosechó? Él cosechó la muerte de sus dos hijos y la suya también. Pero tenemos otro ejemplo, revisémoslo y tenemos que ir un poco más acelerado. Fíjense, cuando el rey Nabucodonosor decidió atribuirse la gloria, la soberanía y el poder para construir la gran ciudad de Babilonia, con su poder político, su poder imperial, con todas sus riquezas, que se creyó Dios, él cosechó 7 años comiendo hierbas con las bestias del campo. Fíjense, de Dios, hermanos, podemos decir que nadie se burla, nadie. Vamos a buscar otro ejemplo. Mire, cuando Sansón dejándose engañar, sembró sensualidad con Dalila, ¿qué cosechó? La muerte sobre sí mismo. Ahora, bien, hermano, cuando los que legislan en nuestros días, vamos a ver en la actualidad, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando en nuestros días se trata de sexualizar a nuestros niños de la forma más perversa posible, aún cambiando su naturalidad humana, no solamente la parte sexual, sino su naturaleza humana, pensando en otras cosas bestiales. ¿Qué vemos? Que están cegados por el error, tratando de burlarse de la inocencia
y esencia que Dios puso en los niños, en nosotros como su creación. Otro engaño. Cuando la sociedad de nuestros días llama a un hombre mujer y a una mujer hombre, ¿qué vemos? Vemos que están tratando de burlarse del diseño de Dios. Pero hay algo por allí más cruel que ha salido en las noticias, en las cosas que suceden en el mundo que están aconteciendo. Mire, hermano, cuando una mujer por medio de cirugías trata de convertirse en un hombre para luego salir embarazada y poder decir que un hombre puede salir embarazado. ¿Qué vemos? Eso es fin de mundo. Esa persona está tratando de burlarse de la maternidad que Dios diseñó de manera exclusiva. ¿Para quién? Para el sexo femenino. Porque hasta todo lo creado, los animales, las aves, todo puso sexo Dios masculino y femenino para la reproducción que el Señor ordenó. Pero para todas aquellas personas que están tratando de empujar y aprobar esta monstruosidad que busca es dañar y matar a la creación, solo le podemos recordar y nosotros también hacer memoria de ello, que del Señor nuestro Dios y Padre, Él ha dicho: nadie se burla de Dios. Nadie, hermano. Definitivamente el aferrarse al bien como esa luz verdadera, como el Señor nos está llamando a que no apaguemos el espíritu, existe en las mentes, corazones, alma y espíritu de las personas con coraje. Aquellos que hemos decidido no apagar al espíritu. Es donde ocurre, ¿verdad? ¿Qué ocurre en nosotros? Un aborrecimiento de todo lo que es malo. De allí, hermanos, de allí la exhortación final que nos está dando la carta, ¿verdad? Nos está diciendo, aquí una exhortación nos está diciendo la carta en Tesalonicenses. Lo leo, ubicamos inmediatamente la exhortación final. Dice: absteneos de toda especie de mal. Nos está diciendo que retengamos lo bueno. Nos ha dado profecía, nos ha dado Espíritu Santo, nos ha dado todo, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo? Absteneos de toda forma de mal. Si bien lo anterior referencia es poder visualizar y desenmascarar toda mentira con el fin de atesorar y exaltar la verdad. Esta instrucción al igual se expande y aplica intencionalmente para aborrecer el engaño, que es la raíz de todo tipo de mal y tentación que busca ponerse en contacto con ¿quién? Con los seguidores de nuestro amado Señor Jesús, con lo que hemos creído en Él y ahora hemos sido adoptados por un Padre, por nuestro Papá, que nos ha hecho hijos de Él. Por eso nuestro Señor Jesús nos enseñó en la oración, en esos ruegos, rogamos al Padre, ¿verdad? Como nos enseñó nuestro amado Jesús: no nos dejes caer, Padre, en la tentación, mas líbranos de todo mal. Sí, así es. Bueno, cristianos, todos, amigos, cada vez que permanecemos juntos, vamos a reflexionar una serie de cosas que son muy importantes acá. Mire, cada vez que nosotros permanecemos junto a malas compañías, esto va con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, para nosotros también los adultos. También, bueno, tenemos que tener un conocimiento que bajo una mala compañía cuyas influencias sabemos que nos será difícil resistir esa tentación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Huyamos de ese mal. También tenemos que tener cuidado con los pensamientos, evitemos fantasías impuras, sentimientos de autocompasión. Ay, ¿qué tiene de malo aquello? Que yo lo puedo hacer, ¿en qué me perjudica aquello? No, tenemos que estar pilas, tenemos que estar apercibidos. No seamos malcriados como insensatos. Debemos evitar
que nuestra mente guarde rencores, evitemos alimentar heridas del pasado, rechacemos todo tipo de ociosidad. Miren, fíjense hermano, cada vez que nosotros nos sentamos o permanecemos sentados allí o en la cama revoloteando en pensamientos y cosas vanas, eso es pérdida de tiempo. Y cada vez que en vez de tomar ese tiempo en levantarnos a orar, a leer la palabra, se nos consume el tiempo en nada. ¿Alimentando qué? La carne. Y eso es para destrucción. Y estamos llamados, ¿verdad?, que en vez de hacer eso, estamos llamados es a avivar el don del Espíritu que se nos fue dado. Recuerda, iglesia, ya para concluir, ¿verdad? Nuestro Dios y Padre nos ha dicho: no te dejaré solo. Bien sabe nuestro Señor Jesús, que caminó aquí en esta tierra, ¿verdad?, de la maldad que opera con mucha sutilidad, pero agresiva, buscando a quien devorar. Por ello, Él ha prometido, nuestro Señor Jesús, que estará con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Eso el Señor. Ha enviado poder infinito que mora en cada uno de nosotros para nuestra santificación. Y eso nosotros lo debemos, ¿verdad?, tener en gran tesoro. Fíjense, en la carta a los Gálatas, en capítulo 5, 16, volvemos a los Gálatas, pero 5:16, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cómo somos ayudados por nuestro Padre? Y cómo Él nos dice simplemente, con gran poder, andá por el Espíritu. Y más adelante nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu. Y más adelante nos habla del fruto del Espíritu. Y nos anima a vivir en el Espíritu. Y que también la palabra también nos dice, seamos llenos de su Espíritu. Esto es lo que el Señor nos demanda, nos exhorta, nos motiva, que no apaguemos a su Espíritu. Demos gracias al Señor, oh Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, Señor, que se ha avivado en nuestros corazones, en nuestras almas, este querer como el hacer su buena voluntad en Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Seguimos adorando tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno. Tu nombre, Señor, es sobre toda la creación, sobre todo lo que existe. Tú mereces la gloria, Señor, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Que rodea el mundo.
palabra con discernimiento y con comprensión y sabiduría de lo alto, mi Dios. Te glorificamos. Aleluya, Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.